Repito, le invito a que abra sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 1. Vamos a dar unos mensajes de esta carta, la carta a los Colosenses. Esta carta se cree que se escribió, hermanos, cuando Pablo estuvo encarcelado. Fue la carta de Colosenses, de Filipenses, la carta también a Éfeso y la carta también a los Gálatas. 4 cartas escribió, según se dice que Pablo escribió desde la cárcel, mis hermanos, desde Roma, y animando y exhortando a los hermanos que se mantengan fieles en el Señor. Así que Pablo, cuando escribe a los filipenses, habla acerca de cómo debe ser la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Y aquí, mis hermanos, trate de animar también en esta carta a la iglesia de los Colosenses. Así que el fundador de esta iglesia fue Epafras. Epafras fue el fundador de esta iglesia, a la iglesia a los Colosenses. Así que la iglesia, mis hermanos, de Colosas había nacido de nuevo por medio del evangelio del Señor Jesucristo, y fue el fundador de esta congregación Epafras. Epafras fue el fundador de que la levantó, predicó, anunció y estuvo atento a que la iglesia creciera en gracia, en amor y en misericordia. Dice que llevó el evangelio a esta ciudad de Colosas o de Colosenses, ¿verdad? Vaya conmigo al capítulo 1, vamos a leer del versículo 3, porque en los primeros versículos son los saludos del apóstol Pablo juntamente con Timoteo, y está hablando acerca de cómo esta carta, mis hermanos, llegó a los hermanos de Colosas. Y es una carta muy importante, mis hermanos, que todos nosotros debemos de entenderla, conocerla. Esta carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia de los Colosenses. Así que dice, siempre orando por vosotros. El apóstol Pablo dice, orando por esta congregación y por esta iglesia. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. O sea que Epafras le mandó una carta y de esa forma Pablo oyó y escuchó cómo era la iglesia de Colosenses, ¿verdad? Y le escribe, hace una carta escribiéndole, animando a los hermanos. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Así que una esperanza que maravillosa, gloriosa, que tienen los creyentes, ¿verdad? Y dice, habéis oído por medio del evangelio del Señor Jesucristo. Así que de esa forma, de esa manera, el apóstol Pablo empieza a darle ánimo, fuerza, aliento a la iglesia. Así que podemos ver y notar que de esa forma, de esa manera, el Santo Hijo de Dios deja que la humanidad, una esperanza a través de la cruz, mis hermanos. Hay una esperanza para la humanidad, pero tiene que estar basada en el poder de la cruz, en lo que Cristo Jesús hizo y realizó en la cruz del Calvario y lo que llevó por cada uno de nosotros. Así que es la única esperanza que Dios deja para la humanidad. No hay otra esperanza, mis hermanos. No hay religión, no hay un acto bondadoso del hombre. Por más bueno que sea el hombre, no le da derecho ni le da la oportunidad de entrar al reino de los cielos. La única forma, la única manera es creer y aceptar el sacrificio del Cordero de Dios, que se habla y se predica por medio del evangelio del Señor Jesucristo. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. El evangelio tiene que llegar y tiene que ser predicado, dice, a todos nosotros, pero también ¿a quién? A todo el mundo. A todo el mundo. Por eso el Señor dijo, vayan y hagan discípulos y vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Y después de esto, ¿qué dijo? Vendrá el fin. Después de esto vendrá el fin. Así que, mis hermanos, se cree que ahorita el 95% de la humanidad ha oído y escuchado el evangelio del Señor Jesucristo. Se cree que así es, hermanos, que el 95%, todos los medios están ahorita utilizándose, mis hermanos, para que el evangelio llegue a toda criatura y se predique el evangelio y que tenga la oportunidad cada ser humano de poderse reconciliar con el Señor o con Dios
pero tiene que ser por medio del sacrificio del Cordero de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera que el hombre pueda liberarse y pueda llegar a obtener una relación personal con el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, así que nos recalca que tenemos que comportarnos como verdaderos creyentes e hijos de Dios y que debemos de ¿qué? De llevar el mensaje de la palabra, el mensaje del Evangelio, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, dice el versículo 5, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Así que la única esperanza, mis hermanos, y la esperanza verdadera es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y es lo que nos recalca la bendita palabra de Dios. Hermanos, y cómo debemos también de vivir y de comportarnos. Porque nosotros somos los que Dios tiene que guardada una ciudad gloriosa y maravillosa. ¿En dónde? En los cielos. En los cielos fue el Señor a preparar un lugar para usted y para mí. Hermanos, definitivamente el mundo viene en una decadencia y está en una decadencia terrible, el mundo entero. La única esperanza, volvemos a repetirlo, volvemos a enfatizar, es el Evangelio del Señor Jesucristo. No hay otra esperanza para el mundo, mis hermanos. Por eso se tiene que predicar este Evangelio a toda criatura. Y usted también tiene que animarse a compartir, y no solamente compartir, sino a modelar la vida nueva en Cristo Jesús. Que verdaderamente la gente vea que nos hemos vuelto al Señor, como dice la Escritura, que somos verdaderamente seguidores, creyentes del reino de los cielos. Dice que ha llevado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia del Dios de verdad. Así que, mis hermanos, esta es la bendición que tenemos. Dice que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, que el Evangelio. El Evangelio tiene que llegar a donde, a toda criatura, a todo mundo tiene que llegar en la palabra de Dios. Y por eso la iglesia es llamada a compartir y la iglesia es llamada a anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí está incluido tu casa, está incluido tu familia, tus amigos, tus vecinos, está incluida nuestra ciudad también. Nuestra ciudad, si no es transformada, es porque el Evangelio no ha llegado a nuestra ciudad. Si tu colonia no ha sido transformada, es porque el Evangelio no ha llegado a tu colonia. Si la ciudad, hermanos, está en una decadencia moral y espiritual, y también una decadencia, mis hermanos, de una relación plena y total con la familia, es porque no ha llegado el Evangelio del Señor Jesucristo. Necesita que el Evangelio llegue, mi hermano, y es el énfasis principal que está dando aquí en esta carta el apóstol Pablo, que tiene que ser anunciado, que tiene que ser predicado la palabra de Dios, y los anima a los hermanos y los exhorta. Ustedes ya tienen un lugar reservado en los cielos, tienen una esperanza viva, dice, pero muchos no lo tienen. Muchos se encuentran en una decadencia terrible y la única forma es que se les hable, que se les anuncie la bendita palabra del Señor, el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que habla de ¿qué? De una esperanza de felicidad. Es la que tenemos usted y yo, mi hermano. Esperando que un gozo y una alegría con amor. Así debe de ser cuando se habla del Evangelio. Tiene que ser hablado con gozo, con alegría, con amor, el Evangelio del Señor Jesucristo. Tiene que ser compartido, mis hermanos, con gracia, con amor y con misericordia. Hermanos, el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no podemos llegar nosotros y hablarle a la gente, te vas a ir al infierno, vas a condenarte, vas a pasar por esto y por esto? Hermanos, no es la forma, como dice la palabra de Dios, de llegar y predicarle a la gente el Evangelio del Señor Jesucristo. Tiene que hablarle con gracia, con amor, con gozo, con alegría, mi hermano, y explicarle el amor principal del Hijo de Dios que tuvo por usted y por mí en esa cruz del Calvario. Así que, dice, su nacimiento y muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, fueron aceptados solamente por el Padre. Mi hermano y mi hermana, ha sido que consumado. El sacrificio de Cristo Jesús fue consumado y nos hizo redimido para con Dios.
Ese sacrificio, hermanos, al recibirlo usted, al aceptarlo como su único y suficiente Salvador, entonces usted es en este momento su vida fue redimida o fue comprada por el poder del Señor. Entramos en un descanso espiritual. O sea, usted tiene ahora un descanso espiritual. Ya no hay una ansiedad negativa en contra de usted. ¿Qué va a pasar si muero? Si me pega un infarto, si me pasa esto, aquello, lo otro. Mis hermanos, ¿qué va a pasar con mi casa, mi familia? Porque ahora usted está descansando espiritualmente en el sacrificio del Hijo de Dios, en lo que Cristo hizo por usted y por mí también. Y usted sabe que Dios va a tomar control en su casa, en su hogar, tarde o temprano. Y ese es el descanso espiritual que usted y yo tenemos. Así que de esa forma, de esta manera, Epafras comienza a hablarle a mis hermanos. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Cómo lo califican? Como un fiel ministro para nosotros, dice. Así que este era un hombre que esforzado, que amaba, ¿verdad?, a esta iglesia. Había sido un hombre que había trabajado, había servido y había levantado la iglesia. Pero no había mucha forma como hoy en día tenemos la Biblia completa. Y es por eso que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para llevar esta carta y que esta carta los aliente, les dé fuerza y fortaleza a la iglesia de Colosas. Y de esa manera la iglesia pueda levantarse, mis hermanos. Así que dice, versículo número 9, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, está hablando ahora Pablo y está hablando los que lo acompañaban, ¿verdad? Está hablando de Timoteo, que lo acompañaba Pablo, y también de los otros hermanos. Por lo cual nosotros, habla ahí, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno de ¿qué? Léalo conmigo. Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Tres cosas por las cuales oraba el apóstol Pablo y pedía por la iglesia de Colosas. ¿Por qué estaba pidiendo esto, mis hermanos? Porque había digamos, una enseñanza equivocada. Si usted lee el capítulo 2, dice, nadie nos acuse por comida, bebida, luna nueva o día de reposo. Dice, nadie nos acuse, porque estos estaban los gnósticos. Y los gnósticos, hermanos, estaban ¿qué? Oponiéndose al evangelio del Señor Jesucristo. Y ahora, si no haces esto, si no haces aquello, no vas a ser salvo. Es lo que decían, ¿verdad? Entonces los gnósticos, mis hermanos, ¿qué es? Es una mezcla de cristianismo con paganismo y también con, hermanos, con enseñanzas del Antiguo Testamento de la ley. Y eso es lo que hasta el apóstol Pablo trataba de ¿qué? De que la iglesia de Colosas tuviera cuidado, principalmente con esa enseñanza que se estaba introduciendo dentro de la iglesia de Colosas. Entonces Pablo dice y habla, yo estoy orando, estamos orando por ustedes, dice, para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, que caminen en el conocimiento de Dios, que no se dejen engañar por las falsas filosofías y las falsas creencias que vienen, ¿verdad?, por medio de los gnósticos. Y esos están mezclando la enseñanza del evangelio con los hebreos o con la enseñanza hebrea y también con la enseñanza pagana. Es como aquel que va con un brujo, de repente tiene imágenes de fulano, de sutano, perengano, y te hace creer que es un arte blanca o es una magia blanca, te hace creer, ¿verdad? Y eso es lo que es estar ¿qué? Mezclando una cosa con la otra. El evangelio, hermanos, el evangelio del Señor Jesucristo tiene que ser anunciado tal y como viene en la bendita palabra de Dios. No debe ser tampoco manipulado ni tampoco, hermanos, llevado con enseñanzas extrañas en el evangelio del Señor. Entonces oraba al apóstol Pablo para que la iglesia tuviera el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, mis hermanos? Una es que crezcas en gracia y en sabiduría. Otra es que te santifiques, porque sin santidad nadie verá al Señor. Tercera, mis hermanos, es que usted y yo
caminemos en obediencia a la bendita palabra del Señor y que nos sometamos a la palabra del Señor y que caminemos por fe en la palabra del Señor. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. 2, en sabiduría, dice, e inteligencia espiritual. Esto habla, mis hermanos, que usted y yo tenemos que tener una ¿qué? Inteligencia espiritual. ¿Cómo va a venir la inteligencia espiritual, mis hermanos? Pues a través de la palabra de Dios, a través del estudio, a través del discipulado que nos enseña la bendita palabra de Dios. Si no tenemos un discipulado, mis hermanos, si no crecemos en discipulados, no habrá inteligencia espiritual. Por eso es importante que usted venga los martes, que usted venga los días viernes, mi hermano y mi hermana, porque es un tipo de discipulado que se nos está enseñando para que crezca en sabiduría y en inteligencia espiritual, para que usted reciba, mis hermanos, el conocimiento como debe de ser de acuerdo a la bendita palabra del Señor. Si no, hermanos, entonces estamos en un grave peligro. Las fuerzas del mal lo van a atacar a través de falsas filosofías o de los gnósticos, ¿verdad? Por eso hay muchos que están revolviendo el evangelio del Señor y muchos están tratando de engañarte y de persuadirte para que vayas por otro rumbo y te alejes del verdadero conocimiento de la palabra de Dios. No te mantengas firme y fiel en lo que el Señor dice, mi hermano, mi hermana. Eso es muy importante, mi hermano y mi hermana. Y luego dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto con toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vuelve a recalcar, y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad. Entonces tenemos que ser fortalecidos con el poder de Dios. Tenemos que andar como es digno, para que llevemos fruto, dice, y debemos de crecer otra vez en el conocimiento de Dios. Eso es lo que debe de ¿qué? De enfatizar la enseñanza, mi hermano y mi hermana. Ahí debemos de ¿qué? De caminar nosotros. Debemos de ¿qué? Fortalecernos, usted y yo, en el poder del Señor. ¿Cómo se fortalece en el poder de Dios? Dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra ¿qué? Sino contra ¿quién? Y potestades, ¿verdad? Entonces, si no nos fortalecemos, hermanos, las potestades, los demonios van a empezar a atacar tu vida, a atacar tu casa, tu hogar, tal vez tu salud, tal vez tus finanzas. Entonces, por eso tienes que ser ¿qué? Fortalecido en el poder de Dios, fortalecido en el Señor Jesucristo, en la enseñanza, en lo que Cristo hizo y realizó por nosotros. ¿Qué tenemos que aprender nosotros del Señor Jesucristo? Pues, hermanos, el capítulo 2 dice la palabra de Dios que Cristo derrotó, exhibió públicamente a Satanás, dice, y a sus demonios, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ahí tienes un conocimiento para contrarrestar las obras de las tinieblas. Y lo tomas y le dices, fuiste vencido, Satanás, y fuiste derrotado. Por lo tanto, yo estoy en Cristo y por lo tanto, esa victoria me pertenece a mí. Tú no tienes parte ni suerte en mi casa, en mi hogar, ni en mi salud. Donde tú sientes que has sido atacado y has sido, hermano, tal vez tentado a cometer ciertas cosas por las artimañas del diablo, entonces usted las reprende y las saca de su vida, de su casa, de su hogar y de su familia. ¿Por qué, hermanos? Porque usted ya tiene el conocimiento. Y esto es lo que el Señor le estaba diciendo por medio del apóstol Pablo. Tienen que estar ustedes fortalecidos en el poder de Dios. Y el poder de Dios está ¿dónde? En la cruz. ¿En qué? En lo que Cristo hizo y realizó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y luego dice la palabra de Dios, agradándole en todo. Y luego ¿qué debemos llevar? Fruto. Dice en toda buena obra. Un buen fruto en toda buena obra, mis hermanos. Y agradando sobre todo al Señor. Y no agradándonos ni a nosotros mismos, ni tampoco a la gente. Lo que usted hágalo, dice la palabra de Dios, hágalo para la gloria, la honra y la alabanza, ¿de quién? Del Señor, ¿verdad?
pero hágalo con alegría, hágalo con gozo, hágalo, hermanos, como dice la Biblia, como para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? Hágalo, hermanos, como que el Rey de Reyes ya está aquí y usted le está sirviendo con gozo y alegría. Si usted, hermanos, pone tanta atención a la gente que es rica, a la gente que le da trabajo y la atiende de una manera, digamos, esplendorosa, conti más al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dele al Rey toda gloria, alabanza, oración, donde usted camine, donde usted viva. Que el nombre del Señor sea honrado y glorificado por su vida, por su testimonio y también, mi hermano, por la manera en que usted vive. Que la gente pueda decir verdaderamente, me gusta estar cerca de esta mujer, de este hombre, porque algo transmite, algo me pasa cuando está ahí. Siento una paz, siento una tranquilidad. Siento una palabra maravillosa cuando esta mujer o este hombre está cerca de mí, porque fuera amargura, fuera, hermanos, toda clase de ¿qué? De deseos carnales, esté echado fuera y los ha vencido por la gracia y el poder de Dios. Así que, dice la palabra de Dios, con gozo dando gracias al Padre. Otra palabra. Debemos ¿qué? Dar gracias al Padre, agradecerle al Padre. ¿Por quién? Por el Hijo, por Jesucristo, por haber enviado al Hijo, porque el Hijo fue enviado por el Padre según Juan 3:16, y con gozo, ¿verdad? Al Padre. Y luego sigue diciendo mi hermano, mi hermana, que nos hizo aptos, dice, para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién? El Padre. El Padre nos hizo ¿qué? Aptos. Usted, hermanos, tiene una bendición grande, porque usted tiene una herencia y es heredero juntamente y coheredero juntamente ¿con quién? Con Cristo. El Señor lo ha hecho usted heredero solamente por estar en Cristo, hermanos. Solamente por pertenecer al reino de los cielos. Solamente porque un día se arrepintió de todo corazón del pecado, de andar en las cosas mundanas, de toda clase de maldad, de perversidad. ¿Cuántas cosas nosotros, hermanos, equivocadamente hicimos sin conocer la palabra de Dios, sin conocer el Evangelio del Señor Jesucristo? Ahora que nos dimos cuenta que realmente estábamos mal, ¿qué hicimos? Señor, pido perdón. Yo reconozco que hice mal cuando era adolescente. Esto no lo tenía que haber hecho, Señor. Y sé que eso te ofendió y sé que eso estuvo muy mal, Señor. Igualmente, cuando llegaste al estado de juventud, Señor, también hice eso. No te conocía, Señor. No conocía tu bendita palabra, no conocía tu voluntad, Señor. Y reconozco que hice mal, Señor. Y pido perdón también. Y ahora también, Señor, como adulto, tal vez como madre, como padre, también hice cosas incorrectas, Señor, porque no te conocía. Tengo un año conociéndote apenas, Señor, y me estoy dando cuenta de todos los errores que yo cometí, Señor. Pero doy gracias al Padre, porque envió a su Hijo y me abrió los ojos y pude entender lo mal y lo equivocado que yo había estado, y ahora me he reconciliado con el Padre por medio del Señor Jesucristo. Y ahora camino en el Evangelio. Quiere decir que ahora camino bajo la enseñanza y la dirección del Señor a través del Espíritu Santo y a través de su bendita palabra. Ahora camino, Señor. Pero quiero ser mejor, Señor. No quiero quedarme en ese estado, Señor. Quiero avanzar, quiero ser mejor como hombre, como siervo y también como un discípulo tuyo, Señor. Quiero crecer en gracia, en conocimiento. Quiero dar lo mejor para ti, Señor. Y hermano, cuando usted se disponga a hacer eso, entonces verá la presencia y la gloria de Dios. Versículo 3 dice, el cual nos ha librado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué tremendo, ¿ah? ¿Qué ha hecho el Padre, mis hermanos? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En los tiempos antiguos dice que cuando alguien vencía un reino a otro reino, hermanos, todo, hombres, familias, hijos, todos eran trasladados a otro reino, porque eran derrotados y eran vencidos por un reino más fuerte. Y todo lo que tenía le pertenecía al reino. Todo, hermanos, le pertenecía al reino. ¿Por qué? Porque fueron liberados, fueron rescatados, fueron redimidos, fueron comprados y ahora le pertenecen a otro reino. Es la enseñanza que trata de darnos el apóstol Pablo.
Ustedes vivían en un reino de maldad. Ustedes caminaban bajo las tinieblas, pero fueron rescatados, redimidos. Ahora le pertenecen a otro reino, al reino de luz, al reino de gloria, al reino de poder. Y todo lo que son ustedes le pertenece a ese reino. Todo lo que tiene usted le pertenece a Cristo. Todo lo que ustedes son le pertenece a Cristo. Lógicamente es una palabra que choca para muchos de nosotros, ¿verdad? Y que no nos gusta escuchar esa palabra. Pero hermanos, eso es lo que sucedió y eso es lo que pasó cuando Cristo vino, nos compró y nos redimió. Y todo le pertenece al Señor. Y todo, Dios nos permite disfrutar de ciertas cosas, ¿verdad? Y Dios nos da libre albedrío para que usted las use de acuerdo a su voluntad. Pero ahí aprende usted a ser ¿qué? Agradecido. Lo que tiene usted lo pone a los pies del Señor. Voluntariamente, hermanos. Y voluntariamente usted le da gloria y alabanza al Señor. No porque Dios lo forza ni lo obliga, porque ha entendido que toda su vida le pertenece ¿a quién? Al Señor. ¿Por qué? Porque Él lo compró y lo redimió. Muchos van a decir, es que, pues yo no era tan malo, yo no era tan malvado, yo caminaba bien. Pero fíjese lo que dice ahí 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Dámelo por favor, Samuel. 1 Juan 3, 8. Y después te brincas a 1 Juan 5, 19. Dice, ¿qué dice? Léalo conmigo. El que practica el pecado es de quién. Porque el diablo peca desde cuándo. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué hizo el Hijo de Dios? Deshacer toda obra, todo plan, toda brujería, todo hechizo y toda maldición que había en contra de nosotros, mi hermano, mi hermana. Cuando nosotros fuimos comprados, redimidos y creímos al Evangelio del Señor Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios, quien practica el pecado es el diablo. Aunque usted lo haya practicado una sola vez. En toda su vida, mi hermano, mi hermana. Aunque haya sido desobediente una sola vez, mi hermano, mi hermana. Le digo a la gente, ¿por qué fue reprendido tanto a Eva como a Adán? ¿Qué hicieron? Desobediencia. Agarraron nomás del fruto, no mataron, no practicaron actos inmorales, no echaron mentiras, nomás fue desobediencia. Eso es pecado, dice el Señor. Y eso, hermanos, nos descalifica delante de la presencia de Dios. Y es por eso que tenemos que ser, ¿qué? Redimidos. Entonces, todo aquel que practica el pecado, le pertenece, ¿dice a quién? Al diablo. Dame ahora el 5:19, por favor, Samuel. 1 Juan. Sabemos que somos de Dios y que el mundo, ¿qué? Léalo. Entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Así que, hermanos, el mundo entero, así Dios lo califica. Y así estábamos nosotros, dice la palabra de Dios, que antes, hermanos, estábamos bajo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero un día el Señor en su misericordia nos levantó y nos hizo renacer a una esperanza nueva. Y nos sacó y nos dio vida nueva y vida eterna. Ahora, mis hermanos, pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos, porque Él fue el que lo compró y que nos redimió. Así que, mis hermanos, nadie se puede excusar. Un pecado te hace estar bajo el gobierno de Satanás. Nosotros, hermanos, ya no somos pecadores en ese sentido, pero soportamos las tentaciones porque el diablo va a venir y te va a tratar de tentarte en tu vida. ¿Qué hace usted? Pues soporta la tentación y reprende esa tentación en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque sabe que la tentación que le está poniendo el diablo va en contra de ¿qué? De la voluntad de ¿quién? De Dios. Inmediatamente usted sabe que va en contra de la voluntad de Dios, porque tiene que ver con el mundo y tiene que ver con ¿qué? Con la carne. Y eso es una tentación que viene de parte del mal. Pero usted ¿qué hace? Reprende en este momento, porque usted, como dice aquí, hermanos, está lleno del conocimiento de Dios. Inmediatamente viene y rechaza eso, porque usted sabe que desobedecer a Dios puede también abrir una puerta al diablo. Voluntariamente se la abrió y eso es un derecho legal que el diablo va a tomar en contra de usted, mi hermano, mi hermana. Y su mente o su alma y su cuerpo va a quedar ¿qué? Cautivo
en esa área. Eso se le llama yugos de hierro, que usted no se los puede quitar, hermanos. Esos yugos de hierro no se los puede quitar. Por eso mucha gente dice, es que voy al médico, me hacen análisis, me hacen todo esto y no me encuentran nada, porque es algo espiritual. Es que yo quiero cambiar, pero no puedo. Debe usted haber leído la palabra de Dios, porque está bajo un yugo de hierro, hermano, hermana. ¿Qué tienes que hacer? Humillarte totalmente, completamente delante del Señor, quitar la soberbia, el orgullo, la arrogancia delante de la presencia de Dios y pedir al Señor socorro, que Él te socorra, que Él te libere y que Él rompa esa cadena, ese yugo de maldad que está en el corazón. Mucha gente no lo ha entendido y no lo ha comprendido, mis hermanos. Mucha gente fue sanada el día... ¿Y dónde está esa gente? ¿Dónde anda esa gente? Hermanos, ¿por qué? Como dijo el Señor, vienen por el pan, mis hermanos, y vienen por el milagro, pero no vienen a honrar, exaltar el nombre de Dios. ¿Se acuerda de los 10 leprosos? ¿Cuántos vinieron a dar gracias al Señor? Uno. Uno vino nada más a darle gracias al Señor. Uno fue agradecido con el Señor. Y los demás, pues querían la liberación, querían ser sanos, pero sin duda para volverse a ir al mundo. Sin duda para volver a andar en los deseos de la carne. Tal vez banqueteos, borracheras, fiestas, toda clase de inmoralidad. ¿Para eso querían ser sanados? Hermanos, Dios quiere hacer muchas cosas y quiere desatar muchas cosas en nuestras vidas, pero Él conoce nuestro corazón, mis hermanos. Él sabe por qué nos detiene y por qué no nos puede dar más. Porque dice la palabra de Dios que el corazón es malo y es ¿qué? Y que solamente Dios lo conoce en nuestro corazón, mis hermanos. Solamente Dios conoce y sabe cuáles son nuestros límites y sabe por qué no puede darnos más. Él quiere darnos más, pero si no estoy completamente yo adherido en lo espiritual al Padre y estoy completamente yo en el conocimiento, en el temor del conocimiento, esa es la sabiduría de parte de Dios, mis hermanos, no voy a poder recibir mucho de parte del Padre, porque el Padre sabe que si nos da algo más, nos evocamos, hermanos. Nos perdemos, nos alejamos, ya no volvemos a la iglesia. Hay gente que Dios le ha dado mucho dinero más, gente que lo sacó de esta congregación, mis hermanos, totalmente, hermanos, no tenían ni qué comer, totalmente, de repente fueron bendecidos, fueron prosperados, fueron bendecidos en sus casas, en sus negocios, y ahora ¿dónde están? Se apartaron del Señor. Se apartaron de Dios. Allá las 500 aparecen. Allá cada 3, 4 meses, 5 meses. Cuando estaban en una etapa, hermanos, digamos de escasez, no faltaban. Estaban viernes, domingos en la mañana, en la tarde, que teníamos servicios, servían en todo lo que se podía. Dios los empezó a bendecir, a prosperar, y de repente, hermanos, ¡pum!, como paloma volaron. Hermanos, Dios conoce y sabe nuestros límites. Y sabe también por qué muchas veces Dios no nos puede dar más de lo que usted y yo ocupamos, mi hermano. Dios nos puede mantener, mi hermano. Y agradézcale a Dios, dele gloria al Señor, ¿verdad? Por lo que usted tiene. Ese va a ser el plan y el propósito de Dios. Así que dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de ¿qué? De pecados. Así que, hermanos, Dios nos redimió, nos compró con su bendita sangre, con la sangre del Hijo de Dios, o sea, con el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Nos perdona por su sangre, somos redimidos, comprados, significa que nos liberta cuando éramos ¿qué? Esclavos de la maldad, del pecado y aún de Satanás. Ese fue el precio de nuestra libertad. Cristo pagó el precio y nos rescató y nos redimió. Así que de ahí hace varias declaraciones el apóstol Pablo, versículo número 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Cristo, del Señor, ¿verdad? ¿Quién es la imagen de quién? De Dios.
del Dios invisible. Cristo nació, ¿qué? Carne. Y esa fue la forma de convertirse en imagen de Dios, invisible. Él es el que viene y representa al Dios invisible. Le dijo el Señor a Tomás: tanto tiempo he estado con ustedes y tú me dices, muéstranos al Padre. ¿No crees que el Padre y yo somos una sola persona? Entonces estaba, ¿qué? Dando la imagen del Dios invisible, dándolo a conocer. Así es como es Cristo, así es el Padre Celestial. Así, hermanos, la misericordia, la bondad que se manifiesta en el Hijo, así es el Padre. Los hechos, los milagros, que todo lo que hizo, así es el Padre. Igual, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo da a conocer? El Señor Jesucristo. Él es la imagen de ¿quién? Del Dios invisible. Aquel que nadie lo puede ver. Luego le dice, porque Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que, mis hermanos, ¿quién es el que creó, el que formó los cielos, la tierra, el universo? Pues el Señor. Dame Juan capítulo 1, versículos 2 y 3, por favor, Samuel. Y después te vas a brincar al 10. De ese mismo. Este era en el principio con Dios. Está hablando de Cristo. Dame el siguiente, por favor. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Cristo, dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. ¿Verdad? Entonces, Cristo, hermanos, es el verbo, como lo dice allí. Ahora dame el 10, por favor. Samuel. En el mundo estaba y el mundo fue hecho ¿por quién? Por Él. El mundo, el universo, las estrellas, mis hermanos, ¿fue hecho por quién? Se dice que una estrella, hermanos, es 10 veces más grande que el Sol. Una sola estrella. Fíjense, qué tremendo, ¿eh? Hermanos, que si usted lo analizan, dice que para que sepa lo que usted tiene en su alma, en su vida, hermanos, van a tardar más de 10 a 20 años para saber qué es lo que hay en usted y cómo se formó esa área en usted. Van a tardar, dice. Pero Dios lo hizo todo a la perfección y lo hizo perfecto. Tanto el universo como usted y como a mí también. Somos seres que formados y hechos por la gracia y la semejanza del Padre Celestial. Así que, mis hermanos, dice que fueron ¿qué? Fueron creados todas las cosas ¿para quién? Para Él. Para que le alaben, le exalten, le engrandezcan, le den gloria, alabanza y oración. Para eso formó también la humanidad. Pero el primer Adán, ¿qué pasó? Falló. Declinó el primer Adán. El primer Adán, hermanos, y todos traemos la herencia del primer Adán. Todos. Pero el segundo Adán, que representa a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ahora busca una nación diferente, un pueblo diferente, una ciudad diferente. Él tiene un propósito diferente con cada uno de nosotros. Formar una nación que le honre, que le glorifique, que sea agradecida. Una generación que le reconozca, que le exalte, que le engrandezca, que camine en obediencia. Es en lo que busca ahora el nuevo Adán. Porque el primer Adán fracasó. Y todos traemos, hermanos, lo que se le llama la herencia del primer Adán o la herencia adámica. Todos. Por eso hay mucha rebeldía en nosotros, hermanos. Y principalmente con Dios. El ser humano está molesto con Dios y está enojado con Dios. Pero está enojado, mis hermanos, porque se pregunta si es que existe Dios, si es que ¿dónde está Dios? Y está viendo todo el caos que la humanidad ha creado o ha formado, mis hermanos, y se pregunta,
No, Dios solamente se va a revelar por medio de la iglesia. Porque la iglesia es ¿qué? Su cuerpo. No hay otra manera. Dios se va a revelar por medio de la iglesia, hermano, hermana. Por medio de usted y por medio de mí. Él no se va a revelar al mundo, mis hermanos, porque quiere revelarse al mundo. Ni por brujos, ni por magos, ni por hechiceros, ni por toda clase de invocación que haga la gente, por más que suban a la pirinola, mi hermano y mi hermana. Dios no se va a revelar así. Dios se va a revelar al hombre, a la mujer, pero por medio de la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Aquí es donde el Señor se va a revelar en su vida, mis hermanos, a través de sus frutos y a través de los dones, a través de los frutos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es como Dios se va a revelar. Así que son varias declaraciones. Dice el Señor, fueron creadas todas las cosas como para Él. Es el primogénito de toda ¿qué? Creación. Es la segunda declaración. La tercera es que fueron creados todas las cosas, dice por Él, ¿verdad? Y la cuarta declaración, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Fueron creados por Él y para Él. O sea, a Él le pertenecen. La nueva creación le pertenece. Nosotros somos la nueva creación en Cristo Jesús. ¿Y es para quién? Para Cristo Jesús. Es para su gloria, para su honra y para su alabanza. Usted y yo, mis hermanos y mis hermanas. Así que nos gozamos, ¿por qué? Porque somos nosotros herederos de usted y yo, mi hermano, y coherederos juntamente con Cristo, porque fuimos creados por Él y para Él. Y para Él, hermanos, quiere decir que usted tiene una nueva herencia. Y usted es llamado para formar el nuevo cielo y la nueva tierra. Este nuevo cielo y esta nueva tierra empieza con el arrebatamiento de la iglesia. En la iglesia es llevada y es sacada de acuerdo a la palabra de Dios, Romanos capítulo 14 y 2 de Corintios capítulo 5. Habla acerca de qué? Del arrebatamiento. ¿De qué? De que todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Usted y yo vamos a pasar por el tribunal de Cristo, mi hermano y mi hermana. No para ser condenados, sino para pedirnos a nosotros cuenta por los dones, los talentos y también por los frutos que se les dio a usted y a mí también, mis hermanos. El Señor, en otras palabras, decir, te di estos dones, te di 3 dones, hermano, te diste tantas habilidades. ¿Qué hiciste con ellas? Nunca me honraste con ellas, nunca me bendijiste la obra mía con tus habilidades. Eras una persona experta en hacer esto, aquello, lo otro, pero nunca te dispusiste para mí. Entonces, todas esas cosas el Señor nos va a pedir cuentas el día de mañana, mi hermano, mi hermana. Por eso es importante que si usted ha sido desobediente y no ha puesto sus habilidades delante de la presencia de Dios, le pida perdón al Señor y arregle inmediatamente esa situación, mis hermanos. Porque nuestra vida es que incierta. Ahorita estamos, mañana quién sabe. Así es la vida, mis hermanos. De repente estamos y de repente ya desaparecemos. Dice la palabra de Dios, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes, mis hermanos, de todas las cosas. Él fue llamado, fue también encarnado antes de todas las cosas. Él es quien mantiene todas las cosas, mis hermanos, juntas, incluyendo la creación. Maneja y tiene unido el universo. Todo el Señor lo maneja y lo tiene unido y sabe cómo opera perfectamente el universo, mis hermanos, y por eso no hay ningún problema. Versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora la cabeza es el que gobierna la iglesia, el que dirige la iglesia. Del cuerpo dice, Él es el principio y el primogénito de entre los muertos para que todo tenga la ¿qué? Preeminencia. O sea, la resurrección, mis hermanos, espiritual, solamente Cristo la pudo realizar, nadie más. Nadie, hermanos, en el mundo ha resucitado, mi hermano, y se ha levantado de entre los muertos. Nadie ha resucitado con un ¿qué? Con un cuerpo glorificado. A lo mejor sí han resucitado algunos, pero no con un cuerpo glorificado. El único que se levantó con un cuerpo glorificado es Cristo. Nadie más. Y esa, hermanos, dice la palabra de Dios, es la esperanza que usted y yo tenemos.
Este cuerpo, cuando muera y resucita, ¿será qué? Transformado, o sea, glorificado. Ya no estará sujeto a la ley que está ahorita. Será una ley diferente. ¿Qué pasó con el Señor? ¡Pum! Traspasó una padera. Era su cuerpo, no era un espíritu. ¿Qué le dijo a Tomás? Pon qué? Tu dedo, mete tu mano en mi costado. ¿Y qué le dijo? Y cree. No seas qué, incrédulo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, creer la palabra de Dios, hermanos, es tomarla por fe, recibirla por fe y mantenernos en la palabra del Señor. Por fe es lo que hacemos. Entonces, mis hermanos, ¿quién es el que maneja el universo? Jesucristo. ¿Quién se ha levantado con un cuerpo glorificado? Solamente Cristo. Hay gente que se ha resucitado, pero no se ha levantado con un cuerpo ¿qué? Glorificado. Es un cuerpo sujeto todavía a la ley, a enfermedades, a problemas, a dificultades, a depresiones. Está sujeto nuestro cuerpo a todo eso, mis hermanos. Pero el creyente en todas estas cosas, ¿qué es? ¿Más que qué? Más que vencedor. El creyente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tiene la gracia y la fortaleza y el conocimiento cómo derrotar y cómo vencer toda opresión que venga a su alma, a su mente, a su cuerpo, incluyendo a su casa y a su familia. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, dámelo por favor, Samuel. 3:2, Primera de Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿seremos qué? Ok, semejantes a Él, o sea, también tendremos un cuerpo glorificado. Como Él, ¿seremos qué? Semejantes. Ahora dice, hermanos, todavía usted y yo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mientras estemos en este cuerpo, damos gloria y alabanza, porque es la esperanza. Cristo fue glorificado y así será glorificado cuando nosotros seamos trasladados al reino de los cielos. Eso es en el arrebatamiento. Mis hermanos, el hermano o la hermana que fallece, su alma y su espíritu se va con el Señor, pero su cuerpo está esperando, está durmiendo, esperando, mis hermanos, el arrebatamiento para que su cuerpo sea glorificado. Por eso se nos manda que el cuerpo, el alma y el espíritu sean ¿qué? ¿Guardados en qué? Irreprensibles. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, ¿verdad? O sea, no comprometas tu cuerpo con el mundo, ni tampoco con la carne, que sea irreprensible. Que no tengas tú algo de qué avergonzarte el día de mañana cuando entres al reino de los cielos. Y si resbalaste y caíste, inmediatamente, mi hermano, salte de ese lodo y vuélvete a limpiar y sigue adelante. Inmediatamente, pero no te quedes en ese lodo. Porque si te quedas en ese lodo, mi hermano y mi hermana, entonces Satanás te va a tomar una ventaja y te va a tratar de destruirte emocionalmente. Así que, dice, para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia. Cristo debe tener en todo el primer lugar en nuestras vidas. El primer lugar, hermanos. Usted no le puede dar el último lugar a Cristo. Si lo está dando, está cometiendo un error, mi hermano. Y si lo está dando usted el último lugar a Cristo, por eso están viniendo tantos problemas en su vida. Porque usted no le está dando el primer lugar en su vida al Señor Jesucristo. Debe ser lo primero. El que ama más a padre, madre, hijos, no es digno de mí. No es digno de mí. Dice, aún lo que no tienes, ¿se te será qué? Quitado. Aún lo que no tienes, todo me pertenece, dice el Señor. Toda tu vida me pertenece a mí. Todo tu ser me pertenece a mí. Ahora, Dios, hermanos, en su infinita misericordia, Él quiere que la honres, que le exalte, que le glorifiques, pero también que le des ese primer lugar. Y Cristo será que proclamado Rey de todo el mundo. Será proclamado. Los imperios, los reyes van a caer. El mar será que derrotado y extirpado. Todo esto va a caer, hermanos. Todo esto se va a terminar. Así como los grandes capos están cayendo, están viniéndose abajo, mis hermanos, también, hermanos, la maldad a nivel mundial se va a terminar. Toda la iniquidad se va a acabar. Todo va a cambiar el día de mañana.
Todo será transformado, mi hermano, mi hermana. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos, mi hermana? Darle la gloria al Señor. Dale la preeminencia al Señor en su vida. Que Él tome siempre el control de nuestras vidas. Así que Dios dice que reconcilió todo bajo la cruz. Todo, hermanos, debe estar bajo el poder de la cruz. Porque ahí fue reconciliado todo en el poder de la cruz. Lea conmigo el 20:21. Dice, por medio de él reconciliar, dice, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha en su cuerpo de carne. Fíjense, hermanos, todo lo que hizo el Padre por usted y por mí. Primeramente nos reconcilió, y habla varias veces en este versículo, ¿va? Dice todas las cosas, y se puso reconciliar el Padre todas las cosas, en el cielo y en la tierra, y también al ser humano reconciliarlo con Él. ¿Por medio de qué? De la cruz. Por medio del sacrificio que Cristo hizo. Por eso dice la palabra de Dios, que ahora, mis hermanos, de acuerdo al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice que ya no hay judíos ni gentiles, sino que de ambos pueblos hizo uno solo, tanto de judíos como gentiles, por medio del poder de la cruz. Así que la extensión, la misericordia y la bondad de Dios se ha manifestado para todo el mundo, pero tiene que reconciliarse el hombre por la cruz, no hay otra forma. ¿Verdad? Dice el versículo 21, y vosotros, está hablando de nosotros, también que eran en otro tiempo extraños y enemigos de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios, por la conducta mala que vivíamos, por la actitud incorrecta que vivíamos día tras día. Dañábamos, maltratábamos a la esposa, le golpeábamos en ocasiones. Hermano, esa es una conducta que no debe tener el ser humano, pero lo hacíamos en otro tiempo, ¿ah? Si lo sigue haciendo usted como esposo para su esposa, está mal usted, hermano. Debe de pedir perdón y reconciliarse verdaderamente con su esposa. No debe de actuar de esa forma, de esa manera con su esposa. Tal vez habrá ciertos desacuerdos, pero no llegar a ese extremo. No debe de llegar a ese extremo. ¿Por qué, hermanos? Porque le estás dando lugar al enemigo. Y el enemigo te va a destruir, mi hermano y mi hermana. Así que, de esa forma fuimos, ¿qué? Reconciliados con el Señor. Y fuimos rescatados de la manera de vivir. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En su cuerpo de carne, o sea que Él llevó y pagó el precio en su cuerpo. Él pagó el precio por usted y por mí también, para reconciliarnos con el Padre, para reconciliarnos con Dios. ¿Para qué? Dice, para presentarnos santos y sin mancha, apartados ya de toda maldad, toda perversidad de la carne y también todo deseo mundano. Ya no debemos de vivir ahí y ya no debemos de comportarnos mundanamente ni carnalmente, mi hermano, mi hermana. Ahora, dice, debemos ser irreprensibles delante de Él. O sea, que Dios no nos encuentre ninguna falta. Que Dios cuando venga y nos observa y nos diga, hey, te encanta a ti lo que viene siendo entrar a las redes sociales. Eres parte de eso y te encanta entrar a esas ¿cómo le llaman? Esas páginas de Chain, dijo el apóstol Pablo. Hermanos, entonces, hermanos, que seamos guardados, ¿qué? Debemos de ser, dice, santos, que significa apartado. Apartados, apartarnos, hermanos, de toda cosa que Dios no aprueba, que a Dios no le agrada. Apártese de todo eso, mi hermano y mi hermana. Y para eso, lógicamente, usted tiene que tener conocimiento. No se excuse, mi hermano y mi hermana. Y dice, debemos de ¿qué? Permanecer, usted y yo, santos y sin mancha delante de Él. Versículo 23.
si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe, y sin moverlos de la esperanza del Evangelio, que habéis oído, la cual se predica a toda creación, que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, si en verdad realmente tú, hermano y hermana, estás fundado y firme en la fe, entonces, ¿qué vas a hacer? Guardarte irreprensible, santo y sin mancha. Porque Dios ya te ha reconciliado por medio del Hijo de Dios. Y ya pagó un precio el Hijo de Dios. Ahora hay un poder que viene a través de ¿quién? Diga conmigo, del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿fuisteis qué? Sellados. Ahí vino el Espíritu Santo. ¿Hasta el día de cuándo? De la redención. Entonces, llega el capítulo número 4. Dice, quítese de vosotros ira, enojo, gritería, maledicencia. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, ahora está viviendo usted en el Espíritu, camina en el Espíritu, anda en el Espíritu y no entristece al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Se está volviendo, ¿qué? Irreprensible delante del Señor, sin mancha, mi hermano, y vive una vida apartada de toda clase de maldad y de perversidad. Si otros lo quieren practicar y vivirla, pues que la vivan ellos. Pero usted, hermanos, tiene un compromiso muy serio con el Señor. Porque usted tiene una ventaja, mi hermano, que tiene el Espíritu Santo, ellos no la tienen. Ellos no tienen el Espíritu Santo, pero usted sí lo tiene. Pero el anhelo de usted debe ser que ellos también lo tengan al Espíritu de Dios, para que cambie y transforme las vidas de esas personas, mi hermano y mi hermana. Y para eso tiene que ser paciente, y tiene que estar orando mucho, y tiene que estar ayunando mucho, mi hermano, porque va a empezar una lucha entre él y su espíritu. Dios nos revela su ministerio a nuestros gentiles. Dice, ahora me gozo en lo que padezco. Por vosotros cumplo mi carne, la falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, porque es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos. Fíjense, hermanos, desde los siglos este misterio había estado, ¿qué? Oculto. Y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, o sea, la iglesia, se nos ha manifestado, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la única esperanza de gloria. Ese es el misterio. No había otro misterio, mis hermanos. Y Dios lo quiso, ¿qué? Darlo a conocer a quién, a nosotros, sus santos, mis hermanos, que es Cristo la esperanza de qué, de gloria. Y en Cristo, hermanos, tenemos todas las bendiciones habidas y por haber. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando lo veamos a Él, dice, entonces se manifestará lo que hemos de ser, con un cuerpo que glorificado, con toda la herencia que el Señor tiene para usted y para mí, todas las bendiciones que Cristo, hermanos, realizó por usted y por mí. Hermanos, usted y yo sin duda nos vamos a quedar con la boca abierta, mi hermano. Nos vamos a tirar ahí en el piso dándole gloria, alabanza, adoración y arrepintiéndonos de tantas cosas que pudimos haber hecho para su reino y tantas almas que pudimos haberle testificado y no lo hicimos. Qué triste va a ser ese día para algunos, hermanos, y qué gozo para otros, ¿verdad? Y tal vez, aunque nosotros cumplamos, de todos modos va a haber un poco de tristeza, porque cabalmente, totalmente no cumplimos lo que Cristo quiso que cumpliéramos. Pero usted y yo, si nos esforzamos, hermanos, en agradarle, en exaltarle, en vivir esa vida que Él espera de nosotros, hermanos, seremos bendecidos y seremos capacitados por el Espíritu Santo
para darle gloria, alabanza y oración al Dios que vive. Pero lo primero que tiene que hacer es aprender. Venir y fortalecerse a través del conocimiento. No se pierda venir, hermanos. Trate de llegar temprano los días domingos para que agarre la enseñanza. Hermanos, hoy nos tocó, porque así viene la enseñanza, nos tocó la enseñanza acerca de las ofrendas, pero no es para forzarlo, como decía el hermano, sino que es una enseñanza que todos debemos de saber y conocer también, ¿verdad? Y ya depende de usted si quiere hacerlo o no lo quiere hacer, ¿verdad? Eso va a depender de usted en el Señor. Pero aquí, como decía el hermano, aquí no se le forza ni se le obliga a nadie. Esto tiene que ser siempre voluntario. Se le enseña y la gente decide si lo hace o no lo hace. Eso es entre usted y Dios. Así que, dice la palabra de Dios, en quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría y a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Enseñarse. ¿Qué tiene que hacer? Amonestarlo si anda en la carne o anda en el mundo. O si es pasivo o es pasiva. No pone a los pies del Señor sus dones y sus talentos y no le sirve al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué? Para que Él se presente, ese hombre, esa mujer perfecta, delante de ¿quién? De Cristo. Para eso, hermanos. Así que no se moleste con el maestro, mucho menos con el pastor, porque no es el que nos está enseñando, ¿verdad? ¿Verdad? No diga, es que el pastor me forza. No, no, es que le estoy enseñando, mi hermano, cómo debemos de hacer y qué es lo que espera el Señor de usted. Ya de usted depende si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Y sigue así, con esa actitud, mi hermano, si quiere venir o no quiere venir, ¿verdad? Pero se pierde bendiciones si no lo hace, mi hermano. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el objetivo del apóstol Pablo? Enseñar a todo hombre, presentar a todo hombre perfecto delante del Señor. Que cada quien, cuando esté en la presencia de Dios, no se avergüence, hombres o mujeres. Que estemos, hermanos, con la cabeza levantada, en gracia, en amor, en misericordia, sabiendo siempre que lo que hicimos, todo lo hicimos para su gloria, para su honra y para su alabanza. Y lo que usted recibió también honró al Señor. Las bendiciones que el Señor le permitió tener en esta vida, honró al Señor y exaltó el nombre del Señor. Por eso es importante que si usted tiene un carro, hermanos, y mira al hermano ahí que viene caminando, ofrézcale un raite. Hermano, yo lo llevo a su casa. Honra al Señor cuando hace usted eso. Cuando la hermana Martina está batallando, hermana Martina, yo la llevo, hermana. Vea, es una bendición, mi hermano. Es una bendición, mi hermano, honrar de esa manera el nombre de Cristo. Amén. Así que, mis hermanos, pónganse de pie. Estamos aprendiendo en la carta de los Colosenses. Y es una carta que vamos a entender un poco mejor el capítulo 2 y el capítulo 3. No nos falta el 2 y el 3. Bien importante, mis hermanos, que aprendamos sobre esta carta, que todos nosotros seamos llenos de la palabra de Dios y de lo que Dios espera de la iglesia de cada uno de nosotros y cómo debe ser y comportarse la iglesia. Recuerde que es el